Continuamos en esta tertulia de jueves 13 de enero de 2022 con Esteban Valenti, Daoís Uriarte, Santiago Gutiérrez y Cecilia Aguiluz. Salimos del tema pandemia y COVID, vamos a otra discusión política de estas horas. En los últimos días, algunos ajustes tributarios definidos por las intendencias de Maldonado y Canelones generaron reclamos de vecinos y de las oposiciones políticas departamentales. Los ediles blancos de Canelones ya definieron llamar a sala al intendente Yamandú Orsi del Frente Amplio por el aumento de 100% de la tasa de gestión de residuos que se aplica desde este mes. Para que se apruebe el llamado, es necesario el voto del edil colorado de la Junta Canaria, Jerónimo Costa, que por ahora no está asegurado. El director de gestión ambiental de Canelones, Leonardo Herú, afirmó hablando con El País que el valor es razonable para el modelo de gestión de residuos instalado y agregó que lo que hace es adecuar una tasa a la realidad del departamento. Estamos haciendo un cambio muy fuerte en la gestión de residuos que nada tiene que ver con el servicio que había en la última actualización de la tasa en la década del 90. Mientras tanto, en Maldonado, el edil frente amplista, Joaquín Garlo, elevó un pedido de informes a la intendencia encabezada por el nacionalista Enrique Antía, en el que se hace eco de los reclamos de vecinos que sostienen que sus contribuciones inmobiliarias aumentaron más allá de los ajustes por IPC. Garlo pidió que se le informe si estos aumentos se deben a la concreción de un reaforo por parte de la intendencia y, de ser así, en qué zonas, cuántos y cuáles padrones son los comprendidos. Bueno, venían siguiendo este tema, le prestan atención a esta discusión política a nivel de estos departamentos, ¿tiene algún trasfondo nacional? A ver, ¿por dónde van? Los impuestos siempre tienen trasfondo nacional, ¿eh? Siempre. Pero no es un impuesto, en el caso de Canelones. En el caso de Canelones es la tasa, ¿no? Y sí, pero que se paga con el recibo de la contribución inmobiliaria. Si querés empiezo yo, pero tengo que hacer una aclaración a nivel de derecho, que creo que Cecilia me va a acompañar. Pero uno de los elementos más tradicionales, lo primero que te enseñan en derecho tributario es la diferencia entre impuestos, tasas y precios, ¿verdad? La tasa, ¿cuál es lo más importante de la diferencia entre el impuesto y la tasa? El impuesto, la contribución inmobiliaria, es un impuesto, es que no hay trazabilidad, no hay seguimiento de esa recaudación, porque esa recaudación va para las rentas generales y para todo lo que sea necesario, digamos, para todas las actividades del Estado o de la Intendencia. En cambio, la tasa tiene que tener una razonable equivalencia con el servicio que se presta, y eso sí tiene trazabilidad a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a través del Tribunal de Cuentas de la República. Y si ustedes van a alguna historia anterior, inclusive cuando el primer gobierno del Frente Amplio puso la primera tasa de saneamiento, en realidad fue derogada justamente porque no cumplía ese requisito de trazabilidad como si la que se puso después. ¿Ah? Y en este caso, no se puede comparar lo que es un aumento de la contribución inmobiliaria con el de la tasa, porque la tasa se va a estar controlada en que ese dinero se vierta exclusivamente para la función para la cual. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad Canelones hizo un cambio sustancial en términos de la recolección de basura y otros aspectos que tienen que ver con el saneamiento. Y eso tiene una trazabilidad, se puede saber. Y entonces lo que dicen es, la tasa no es actualizada desde el año 1998, y entonces esta tasa está desde 1974 en la Intendencia Canelones. Y entonces ahora la actualizaron en función del servicio que ya están cumpliendo y que obviamente, si no se adecúa el ingreso para cumplir eso, no se va a poder cumplir. Y esto es lo que dice la Intendencia Canelones y es totalmente real. Ahora, ¿se puede impugnar? Y sí, la pueden impugnar sobre esa base, pero no es lo mismo que un impuesto o que un aumento de la contribución inmobiliaria que va para cualquier cosa que quiera el intendente o que quiera la intendencia. Y quiero resaltar que esto es parte del presupuesto. Cuando se discutió en mayo, el presidente y el siguiente, el presupuesto de la Intendencia Departamental de Canelones, y esto lo conversé con la contadora Laura Tavares, que es la responsable de finanzas, no hubo ninguna objeción por parte de los ediles cuando se aprueba el presupuesto. Sí, hubo objeciones con respecto a esto, pero no con respecto a la tasa, ni siquiera preguntas con respecto a esto. Pero claro, el presupuesto se aprueba y entra a regir a partir del 1 de enero. ¿Ah?
Entonces, Claro. son situaciones distintas. En el caso de Maldonado, bueno, ahí también se aprobó en un presupuesto. Lo que está haciendo el edil es preguntando por qué hay una diferenciación en el aumento de la contribución inmobiliaria a determinados padrones. Que Son dice que algunos dos aumentaron más situaciones. allá del IPC, ¿no? Exacto, eso es lo que está ahí. En algunos casos puntuales, para mí lo es fundamental, y yo me declaro un ignorante en la materia, primero porque no soy ni canario ni fernandino, y hay que interiorizarse en las situaciones. Y después yo no sabía la referenciación a la tasa. Daoiz es el mejor comunicador que tiene la Intendencia de Canelones, porque esto que explicó él es lo que tiene que decir la Intendencia de Canelones, que Daoiz dice que lo dijo, y yo hice un esfuerzo para ver la explicación de la Intendencia de Canelones y no la encontré por ningún lado, que por otro lado me preocupa porque políticamente se comunica generalmente muy mal, no la Intendencia, sino la mesa chica, digamos, y creo que son personajes relevantes para la vida política nacional. El caso de Maldonado, lo decía David también, hace referencia a algunos padrones de algunas localidades puntuales que aparentemente tienen un reaforo. Yo me fijé, mi señora madre vive en Maldonado, es vecina de Esteban, en Punta del Este, y le pedí que me mandara la contribución, etcétera, etcétera, y acá cambió por el IPC, por debajo del IPC incluso. Así que no tengo mucho más comentario para hacer al respecto. Habría que esperar la ida del intendente, si se concreta, a explicar en qué consiste este reaforo y por qué. Sí, en principio va a responder el informe, supongo, ¿no? Pues todavía ahí no hay convocatoria formal a la Junta ni nada que se le parezca, ¿no? Solo está esta primera instancia Maldonado es un departamento que tiene unas particularidades importantes de irregularidades en terrenos ocupados, terrenos que los padrones cambiaron, sucesiones, particularmente cuanto más hacia el este y más hacia el norte. Eso es lo que al menos yo tengo entendido, y quizás el reaforo atiende o tiene sentido por ese lado. Pero la verdad es que este tema a mí voy a aprender de lo que digan todos ustedes más que nada, y esta es la información que tengo para aportar. El edil Frente Amplista citaba, por ejemplo, las denuncias que había recibido de muchos vecinos de Piriápolis, Sauce de Portezuelo, Balneario Buenos Aires, entre otras zonas, que ahí es donde advirtieron que en este ejercicio aumentaron muy por encima, dice, del valor del IPC, que la administración dice haber tenido en cuenta, por otro lado, ¿no? Que el ajuste que hizo fue en función del IPC. Bueno, estos son los que señalan que tuvieron un ajuste superior. Pero estabas mirando los mensajes de los oyentes y creo que hay de varios departamentos donde señalan que han recibido situaciones particulares que les llaman la atención el aumento que tuvieron en determinado tributo o tasa, en este caso, porque son variadas. No puedo establecer específicamente y no tengo tanto detalle, pero por lo visto no son los únicos. Yo quería decir, primero que nada, que comparto especialmente todas las referencias que hizo a las tasas y a los impuestos de Daoiz, comparto desde el punto de vista jurídico, pero además lo explicó con muchísima claridad. A lo cual hay que agregarle que un dato importante, y es la autonomía tributaria que tienen los departamentos. Por lo tanto, todo lo que vaya a aplicar el intendente pasa por la Junta Departamental. Es así. Y pasa en el presupuesto, o pasa en las rendiciones que se hacen anualmente, o pasa porque el intendente hace una resolución y se transforma en un decreto en la Junta Departamental y se puede votar a destiempo de lo que es el presupuesto. Por lo tanto, yo celebro que las juntas departamentales, tanto de Canelones como de Maldonado, estén tan despiertas. Ojalá pasara lo mismo acá en mi departamento, donde también hay muchas quejas de los vecinos de aumentos de contribuciones en algunos lugares, y también sobre la tasa de recolección, que tuvo un aumento importante, y en realidad escucho bastante silencio. Seguramente es porque lo votaron en el presupuesto y ahora es como desandar lo que ya no se dieron cuenta en su momento, que a veces pasa en la Junta cuando los ediles no están atentos. Por lo tanto, yo celebro que haya ediles atentos en muchos departamentos y que por lo menos, si en verdad no pueden cambiar la situación, al menos que la consulten y que la situación quede clara. En cuanto a la tasa de Canelones, además tengo entendido que se ha hecho una gran reestructura en cuanto a el sistema de residuos para modernizarlo y para, sobre todo, la deposición final. Y eso obviamente va a tener un costo mucho más alto. Y el otro elemento importante es la contraprestación, de lo que decía Daoiz de la razonable equivalencia, y está otro concepto que tiene que ver con la tasa, que es la contraprestación por el servicio. O sea,
Tú pagás por el servicio que tenés. En Salto el servicio de recolección de residuos y de deposición final es horroroso, deberían de no subirlo, bajarlo todavía, hasta que no tengan una resolución como la gente, por dar un ejemplo. El tema del impuesto en Maldonado, yo no tengo en profundidad estudiado, pero muchas veces pasa que se hacen reajustes por el valor de catastro, porque las intendencias llevan dos relaciones, el valor catastral con la aplicación que hacen del índice del IPC para hacer el establecimiento básico del hecho generador de la contribución, que es un impuesto. Entonces, desde eso surge el valor. Puede ser que haya habido actualizaciones de catastro que se hayan hecho en el 2021 y que eso lleve a que el aumento de la contribución se note mucho de un año para el otro. Eso sucede. Y la otra razón puede ser contribuciones especiales, que a veces pasa también, que también están aprobadas por la Junta, y que son contribuciones especiales por obras especiales que se hacen en determinado lugar y que van a ir cargadas a la contribución, y que eso también está establecido de antemano. Por lo tanto, pueden ser esas las situaciones, pero yo celebro que por lo menos se esté hablando de estos temas, como me encantaría que se hablara también del impuesto de puerta de Montevideo, que por ejemplo en el interior casi no existe, y existe en Montevideo, y a veces está bueno hacer este tipo de intercambios a nivel nacional, porque cada departamento tiene su realidad y somos todos diferentes. Por suerte hay autonomía departamental, yo soy muy defensora de eso. Muy bien, muy bien. Yo, la verdad, es una de las tertulias donde aprendo, ¿no? Es la de hoy. Yo también. Son temas tan específicos, pero que tienen un alto contenido político, porque, a ver, todo lo que toque el bolsillo de la gente, en esta situación, donde hay notoriamente reducción de ingresos, ¿no? Es decir, reducción de ingresos por la vía salarial, todo lo que es ingreso fijo y todo lo que impacta eso, va a transformarse en un tema político. Ahora, en el caso de Canelones, el impuesto, es decir, la tasa de limpieza no se aumentaba desde el punto de vista real desde 1998, cuando todavía en algunas localidades se levantaba la basura con un carro con caballo, oficialmente, es decir, a ese nivel. Entonces, cambió todo, cambió absolutamente todo, y lo que se hizo es ajustar para poder cubrir todo ese cambio. No tiene absolutamente nada que ver con el fideicomiso, entre otras cosas porque se aprobó en mayo, cuando todavía el tema del fideicomiso no estaba aprobado, ni discutido, ni rechazado. Así que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero además no tiene nada que ver por lo que decía David, es muy simple. Bueno, eso ahí estás aludiendo a alguna declaración de algún edil del Partido Nacional que lo vinculaba como que este aumento en la tasa de Canelones tenía que ver con que Yamandu Orsi no había podido sacar el famoso fideicomiso para Canelones, ¿no? Como que estaba buscando obtener recursos por ahí, ¿no? No tiene nada que ver, y lo explicó David. Vos la tasa la tenés que usar en lo que corresponde, que es la limpieza. Y en Canelones está bien porque la limpieza es importante. Yo como tengo bastantes oídos periodísticos, yo sé que en algunos casos, en algunas zonas, el aumento de la tasa, aumentó 7% la contribución inmobiliaria, menos que la inflación. La inflación fue del 8%. Entonces, pero yo sé que la intendencia es sensible, que hay situaciones donde se puede haber producto del automatismo de las tasas, ¿no? Y que la intendencia tiene su propia sensibilidad. Vamos a ver qué pasa. Ahora, en Maldonado, primero, los impuestos en Maldonado lo sabe muy bien, digamos, lo sabemos todos. Son más altos en todos lados, son muy altos. Yo todavía no pude averiguar el mío porque está cerrada la que me lo tiene que dar. Yo te digo. Si la madre de Santiago es vecina, deberían ser más o menos igual, ¿no? Te lo puede pasar Santiago. Está la web. Sí. Te cambia muchísimo si está en un edificio de 20 pisos o yo tengo un edificio de 4 pisos y por lo tanto la tasa, no tengo idea. Pero hay una cosa. Si escuché en algunos, tengo varios amigos, Piriápolis es uno de los balnearios de la izquierda, en el sentido que hay mucha gente que veranía en Piriápolis. Y yo escuché que efectivamente se encontraron con algunos aumentos que vienen del reaforo. Y
se va a dar el debate, se va a discutir, y está bien que se dé, porque lo que dice Cecilia, digo, si las cosas referidas a la plata no se discuten, son las cosas más delicadas, donde se encuentra la plata y la política es lo más delicado que hay, en todo sentido, porque está el despilfarro o el buen manejo de los recursos, está todo. Y también es cierto que hay intendencias que tienen niveles de morosidad muy importantes. Y también está que en Maldonado se votó el fideicomiso porque tuvo los votos necesarios sin que la oposición lo tuviera que votar, así que el aumento de el impuesto inmobiliario que va a las arcas generales de la intendencia, va a una intendencia que está endeudada hasta el cuello. Ya que gusta tanto discutir los temas de endeudamiento nacional, bueno, yo le digo que está muy endeudada. En realidad, sin embargo, es probable que vaya directo al fideicomiso. Claro. En realidad es probable que vaya directo al fideicomiso por la cobranza descentralizada. Es como funciona todo el país. Pero los fideicomisos. Se votó el fideicomiso y además del fideicomiso está el aumento de la contribución inmobiliaria. Yo tiemblo, espero la mía, ¿ah? para opinar. La subieron por abajo del IPC. Acá, Esteban, tranqui. A ver, la patente de auto, la subieron con ganas. La patente la subieron con ganas. Además de tener un sistema de ejecución horrible. Pero ese es el Congreso de Intendentes. El subsidio. Pagando una red pago, porque no pudimos pagar por el sistema. ¿Ah? Yo creí que era solo yo. No, es horrible. Justo tenés la suerte de poder tener 20% de descuento. Sí, pero por el sistema también tenés 20% de descuento. Pero no podés pagar. ¿Sabés qué es lo que ya sé, es un dato adicional. Que tuviste problema para pagarlo de forma electrónica, decís sí que no. Y con esta de la pandemia me decía, no está bien su correo electrónico, y el correo electrónico me lo pone en eso. Es ridículo. Bueno, pero yo lo que quería remarcar un poco, volviendo al tema, que en general no tiene nada que ver con el fideicomiso que pidió Canelones, porque es un fideicomiso de obras. Claro. O sea, y no se puede destinar el dinero de la tasa a obras, no se puede destinar a servicios personales, hay que hacerlo con respecto a la tasa. Esta discusión sobre las tasas es histórica y muchas veces la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales tasas puestas en otras épocas también por las intendencias. Por ejemplo, la famosa tasa bromatológica, donde muchas veces le ponían la tasa y no controlaban absolutamente nada. O la tasa de alumbrado, donde no había alumbrado ninguno. Entonces, en realidad, si digamos, efectivamente no se cumpliera la razonable equivalencia de la que hablábamos con Cecilia, bueno, los contribuyentes y los ediles tienen la posibilidad de impugnar. Pero yo lo que te digo, David, es que estés atento al teléfono porque te deberían llamar de cualquier intendencia para estar ahí a la orden. Atención al vecino, atención al cliente de David Subiarte. Le explica amistosamente cómo le está. La Junta Departamental de Montevideo y además, justamente, mi tesis para recibirme fue sobre, como profesor aspirante, fue sobre derechos humanos y gobierno municipal, así que estudié bastante sobre. Bueno, teníamos dudas sobre este tema, por lo visto interesó y mucho, porque no saben la cantidad de mensajes con cada uno planteando su situación, así, claro, mostrando sus números, sacando cuenta. Yo quería hacer una salvedad con respecto a Maldonado, algo que, digo, que por lo que vi, digamos, lo que hay es un pedido de informe y supongo que el diputado después dirá, de acuerdo a lo que le informen. Pero tradicionalmente el balneario de Buenos Aires o Sauce Portezuelo eran los balnearios pobres, no tenían el desarrollo y por supuesto los costos que, digamos, de inversión que tenían otros balnearios, ¿no? O sea, como José Ignacio. Pero Buenos Aires, el balneario de Buenos Aires está en la pasada, digamos, ¿no? Pero era un lugar en general de gente.
Ahora, probablemente también esa situación se puede haber modificado, y hoy los predios valgan más, hay construcciones de otro valor, eso no lo sé. Pero sí tiene sentido decir, bueno, hay que ver si Catastro no hizo una evaluación, un cambio en la evaluación, y entonces en realidad ese ajuste no se debe a la Intendencia, pero eso tiene que ver. Lo que pasa es que en esos balnearios seguramente vive gente que de bajo nivel económico, porque antes era barato comprar ahí y ahora ya no. También lo Pero pueden eso hay que contar verlo. de Maldonado, ¿no, Santiago? Sí, También, ¿no? No, cualquier intendencia. Esto es un comunicador deluxe. Yo felicito a los ediles que están trabajando en estos temas, porque realmente es lo que hay que hacer. Y ojalá que, bueno, los mensajes que tengas ahí, Romina, que son de varios departamentos, la puerta para golpear por todos estos temas es la Junta Departamental, porque son temas que desde ahí se puede realmente encontrar luz, y muchas veces los impuestos a las tasas pueden tener errores, y pueden haber errores casi particulares o de sectores, sobre todo de la aplicación de los impuestos. Por lo tanto, es muy importante que pueda la gente concurrir a las juntas departamentales, porque esto no es un tema nacional. Y Cecilia es un también lo tema dice con conocimiento de causa, ¿no? Recordemos toda tu experiencia en la Intendencia de Salto, ¿no? Sí, pero Así y en que, la Junta, yo y estuve en la 10 Junta, años claro. en la Junta. Y por ejemplo, la tasa de alumbrado público acá, nosotros, yo la discutí siendo oficialismo, oposición, siempre, porque cada uno de estos elementos tiene, incluso a veces para bajar pequeños puntos en las alícuotas, y se tienen que discutir. Esas son las cosas que hay que pelear en las juntas.